Amén. Los invito a que abran sus Biblias ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos del 1 al 7. Apocalipsis capítulo 1, versículos del 1 al 7, dice así la palabra del Señor. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Bueno, en nuestros últimos 2 sermones nos adentramos en la etapa final de nuestra serie Fundamento, y hemos visto cómo el estudio de las últimas cosas o la escatología tiene mucha importancia en nuestra vida cristiana, porque como decía el autor A. Joiquema, la escatología no debe ser considerada como algo que se halla solo en libros como Daniel y Apocalipsis, sino como un aspecto integral de toda la revelación bíblica, como algo que domina y permea el mensaje entero de la Biblia. Por ejemplo, cuando hablamos del estado intermedio, estamos hablando de escatología individual, la que trata temas como la muerte física, la inmortalidad del alma, el estado entre la muerte y la resurrección en el día final. Y hablamos de escatología general cuando abarcamos la segunda venida del Señor, la resurrección, el juicio final y el estado final. Y alguien se preguntará por qué, si el título del sermón dice la venida del Señor, aún no hemos hablado de eso. Bueno, eso se debe a que para llegar allá primero debemos sentar las bases respecto a las últimas cosas, y eso incluye ver cómo las Escrituras nos llevan a mirar la historia como la escena de la actividad redentora de Dios, y por lo tanto que se está moviendo hacia un nuevo orden en que el pecado y el mal serán destruidos y Dios llegará a ser todo en todo, como dice un autor, Tenney. Y para llegar a la segunda venida del Señor, no podemos pasar por alto su primera venida, que vimos la semana pasada en la profecía de las 70 semanas de Daniel. Vimos que estas semanas representaban 77, es decir, 490 años, desde la orden de Ciro para la reconstrucción del segundo templo hasta aproximadamente Hechos capítulo 8, cuando la iglesia es dispersada en el Imperio Romano. Dijimos que esta profecía llegó como una respuesta a la oración de Daniel, que clamaba por perdón de su pecado y pecado del pueblo. Vemos que la respuesta es Cristo, y que también la profecía nos hablaba de la destrucción de Jerusalén en el año 70 en manos del emperador Tito. La primera venida de Jesús marcó un hito crucial en la historia de redención, porque como dice Natán Díaz,
Esta fue para triunfar sobre el pecado y la muerte y representó una derrota real, aunque no final, de Satanás y todas sus huestes. Hoy nos vamos a ir introduciendo al libro de Apocalipsis, que tiene también los textos base para nuestros temas que estamos viendo. Y en primer lugar, vamos a saber cuál es el propósito de Apocalipsis. Dice aquí los versículos del 1 al 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. En primer lugar, debemos decir que Apocalipsis fue escrito entre los años 90 a 96 después de Cristo. Otros creen que fue escrito antes de la destrucción de Jerusalén, en el año 70, antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Y aquellos que piensan esto, aquellos que se inclinan a pensar de que Apocalipsis fue escrito antes del año 70, algunos entienden Apocalipsis como algo que en su mayoría ya ocurrió. Incluso una corriente de pensamiento que se llama preterismo total sostiene que la segunda venida de Jesús no debe ser interpretada como un regreso corporal en el futuro, sino una presencia manifiesta a través de la destrucción física de Jerusalén y su templo en el año 70 después de Cristo. Eso es lo que algunas personas piensan, que la venida de Jesús ya ocurrió en el año 70 y que no hay que esperar un regreso corporal, sino que fue en el año 70 cuando el Señor vino, y ahí termina Apocalipsis y termina todo lo que está escrito aquí. No vamos a detenernos a analizar cuándo fue escrito el libro, porque hay mucho que decir respecto a eso, pero lo que leemos en el primer verso, podemos ver que el libro fue declarado a Juan. Juan es el discípulo amado, el apóstol de Jesucristo, que escribió también el cuarto evangelio y las 3 cartas que llevan su nombre. Juan era el último apóstol que vivía y ya era un hombre de avanzada edad. Él estaba en exilio en una pequeña isla que se llamaba Patmos, que estaba localizada en el mar Egeo, al suroeste de Éfeso. Vamos al versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Hermano Javier, por favor, lee el verso 9 de Apocalipsis. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Solo el 9. Las autoridades romanas lo habían expulsado ahí debido a su predicación fiel del Evangelio. Pienso que en primer lugar el Señor entrega Apocalipsis a Juan para el fortalecimiento del apóstol en primer lugar, porque en un tiempo de exilio, de sufrimiento, lo más necesario es la palabra y la presencia del Señor. Miren lo que dice el versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia,
a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Aquí también vemos cómo los primeros receptores de este libro, estas 7 iglesias que estaban en Asia, y así como el apóstol Juan fue animado y consolado al recibir esta revelación, el Señor tenía un propósito al exhalar este último libro. Y si ustedes se dan cuenta, Jesús mismo entrega las primeras palabras a Juan. Le da la orden directa a él y le dice: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Juan reacciona a eso y en los versos 17 en adelante dice, piensen en estos momentos. Juan, el discípulo que recostaba su cabeza en el regazo de Jesús, ahora estaba viendo al Señor en gloria y majestad. Y aproximadamente unos 60 años después, volvía a ver a Jesús. No sabemos si entre medio tuvo algún encuentro con Jesús, pero vemos lo que dice aquí en el verso 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Qué delicia, hermanos. Qué hermoso como comienza este libro. Es como que Dios nos quiere decir, este libro es acerca de Cristo. Si Cristo es el centro de la historia, aquí hay una total confirmación de esa realidad. Y Jesús le dice a Juan: no temas. Esta palabra que el Señor le ha dicho a su pueblo durante toda la historia. A Abraham, en Génesis 15:1, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. A Josué, no temas ni desmayes. Isaías 41:14 dice: no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Ahora Jesús, poniendo su mano derecha sobre Juan, le declaraba esas palabras: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Piensa por un momento en esas 7 iglesias a las que fue destinada primeramente la carta. A Éfeso el Señor le dijo que sabía de su sufrimiento. A Esmirna le dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. No temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. A Pérgamo le dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. A Tiatira: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. A Filadelfia le dice: aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Sin duda alguna vemos algo en común. Iglesias, la mayoría en persecución, la mayoría en sufrimiento. Recordemos que desde Hechos capítulo 8, que la iglesia se esparció, la iglesia sufría persecución en muchos lugares. Por lo tanto, las palabras de Apocalipsis representaron para ellos consuelo en Cristo. Medita en los hermanos que ahora mismo sufren persecución. Nuestros hermanos y hermanas que están encarcelados, en calabozos esperando su condena o ejecución. ¿Qué necesitan ellos? Necesitan a la diestra de Dios sobre ellos, diciéndoles: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto,
mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Quizás en Occidente, en nuestro país, no estamos sufriendo persecuciones, pero en el sufrimiento, sea cual sea que experimentemos, nuestra lucha diaria contra el pecado, necesitamos consuelo y esperanza en las tribulaciones. ¿Qué mayor consuelo y esperanza que Cristo diciéndonos: no temas? ¿Qué más necesitas, tu hermano, para tener ánimo? ¿Qué necesitas tú para servir al Señor? Solamente con Jesús diciéndote no temas es suficiente. No necesitas nada más. Las palabras de Jesús son suficientes para nuestras vidas. Aquel que ha perdido un familiar, qué mayor consuelo que saber que Cristo estuvo muerto, pero ahora vive por los siglos y que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Qué mayor esperanza que saber que nuestro Señor gobierna sobre todas las cosas. Natán Díaz dice: Apocalipsis se escribió para llenarnos de esperanza en seguir avanzando el reino de Dios con la predicación del Evangelio a través de la tribulación, a pesar de la oposición de nuestros enemigos y en medio de la muerte de los creyentes que en este libro se llaman santos. Todas estas realidades son para los santos de todos los tiempos, desde las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3 hasta la última generación de cristianos que viva antes de la segunda venida del Señor. Si hay algo que el Padre desea que recordemos con Apocalipsis, es que el Hijo es el centro de las Escrituras. Dios quiere magnificar a su Hijo mostrándonos su gloria y poder sobre todas las cosas. Por eso es que Cristo en Apocalipsis es denominado de diversas maneras. El Hijo de Dios glorificado, ministrando entre las iglesias, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el Alfa y la Omega, principio y fin, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, el primero y el último, el que estuvo muerto pero que ahora vive por los siglos de los siglos, el Hijo de Dios, el que es santo y verdadero, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, el león de la tribu de Judá, el Cordero que está en el trono, el Mesías que reinará para siempre, el Verbo de Dios, el Rey de reyes y Señor de señores majestuoso, regresando en esplendor glorioso para conquistar a sus enemigos, la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Hermanos, si las Escrituras gritan a Cristo en cada libro, en esta conclusión del Apocalipsis, Dios pone su sello final y cierra su revelación con Cristo sobre todas las cosas. Esto sin duda nos debe impregnar de esperanza en nuestra vida, pues Dios nos dio esta revelación para llenarnos de ánimo y fe. Les voy a contar una historia. Hace mucho tiempo atrás, el Manchester City, un equipo de la liga inglesa, disputó un partido decisivo que los podía hacer ganar el campeonato y romper así una sequía sin copas de 44 largos años. Manchester City comenzó ganando con un gol en los primeros minutos, lo que trajo tranquilidad al equipo y a los hinchas. Luego Manchester United se aprovechó de algunos errores defensivos y marcaron 2 goles en solo 16 minutos.
Pasaron los minutos, llegó el segundo tiempo y el Manchester City aún necesitaba 2 goles, prácticamente un milagro para ganar. Los aficionados estaban nerviosos viendo que un año más se iban a quedar sin copa. Sin embargo, en el último minuto, en el 90, el Manchester City marcó un gol de cabeza logrando el empate. Pero solo quedaban los descuentos. Y ocurrió que en el último minuto de descuento, el Kun Agüero marca el gol de la victoria, rompiendo esos 44 años sin ser campeones. Sabemos que en un partido de fútbol nadie sabe lo que puede pasar, ¿cierto? Solo Dios sabe lo que puede pasar. El Kun Agüero, el equipo y la hinchada estuvieron nerviosos hasta el último minuto porque no sabían lo que iba a pasar. Si alguno de ellos hubiese sabido el final del partido, no se hubiera generado ese ambiente de tensión y preocupación. A lo que voy con esto es que el Señor nos ha dado el final de la historia para que en nuestro presente, donde experimentamos dolor, sufrimiento, persecución, la muerte y todos los males de esta vida y pareciera que vamos perdiendo, vemos estas páginas y podemos encontrar consuelo y esperanza y decir, al final de todas las cosas, después de todos los llantos y batallas de este mundo, mi Cristo, mi Rey, el león de la tribu de Judá, volverá otra vez y ganará. Nuestra victoria está asegurada, hermanos. No hay razón para el temor o la ansiedad. ¿Por qué te llevo a pensar esto, hermano? Porque debemos ver Apocalipsis como un libro útil para nuestras vidas. ¿Ya? Apocalipsis es un libro útil para nosotros. No es solamente un libro del miedo, un libro del terror. Oh, ¿y has leído Apocalipsis? Hermanos, Apocalipsis es útil para nuestras vidas. Ahora bien, ¿cómo se lee Apocalipsis? Algunos dirán, ¿de qué sirve Apocalipsis si es tan complicado de entender? O no sé si lo que está aquí ya pasó o pasará o está pasando o simplemente se cumplió en el 70 y ya. Pero la verdad es que lo que está contenido en Apocalipsis es para los creyentes de todos los tiempos. Se nos muestra a Cristo reinando sobre todas las cosas, a Dios como el dueño de la historia, pero aquí es donde entramos a la tensión que vivimos ahora. Y quiero que de todos estos sermones, ojalá se lleven este concepto impregnado en sus vidas. Y este concepto es el ya, pero todavía no. Repitan eso. El ya, pero todavía no. El ya, pero todavía no. Juan, el verso 4 dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aquí vemos que Apocalipsis nos está hablando de la primera venida del Señor, porque dice al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos está hablando del pasado, es decir, nos lleva a poner nuestra mira en lo que ya pasó. Los hermanos que vivieron antes de la primera venida del Señor también tenían una esperanza de que algún día llegaría el Mesías. Acompáñenme por favor a Lucas capítulo 2, versos del 25 al 31.
Esta historia siempre conmueve mi corazón. Lucas capítulo 2, versos del 25 al 31. Dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba ¿qué cosa? La consolación de Israel. Esa es otra versión. Esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y fíjense esto, hermanos. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Imagínense qué privilegio ese. Este era un hombre que vivía antes de la primera venida del Señor. Pero él había sido revelado que no iba a morir antes que viese al ungido del Señor. Es como cuando uno dice, Señor, no me quiero morir sin ver a toda mi familia convertida. Pero fíjense que el Espíritu Santo le reveló que no iba a ver la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y fíjense lo que dice aquí. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos. ¡Wow! Tomó a Jesús en sus brazos. Y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Wow, qué hermoso, hermanos. ¿No te sorprende esto? Nos debería sorprender, hermanos. Recuerden que cuando Daniel clamó por perdón, Dios le entregó la profecía de las 70 semanas, claramente anunciando a Cristo. Anthony Joequema señala, el creyente del Nuevo Testamento tiene conciencia, por un lado, del hecho de que el gran acontecimiento escatológico anticipado en el Antiguo Testamento ya se ha cumplido, mientras que por el otro lado se da cuenta que hay otra serie trascendental de sucesos escatológicos que todavía deben cumplirse. Nosotros ahora estamos disfrutando de las bendiciones de este tiempo. Él ya vino a morir por nosotros en su semana, resucitó al tercer día, está sentado a la diestra del Padre y nos dio su Espíritu Santo. William Manson dice, la resurrección de Jesús no es simplemente una señal que Dios ha hecho a favor de su Hijo, sino que es la inauguración, la entrada a la historia de los tiempos del fin. ¿Estamos en los últimos tiempos? Amén. Estamos en los tiempos del fin. Desde la resurrección de Cristo en adelante, desde su ascensión, ya estamos en los tiempos del fin. Por eso es que Apocalipsis nos habla tanto del futuro como del pasado. Porque lo que ocurrirá en el futuro se fundamenta en lo que ocurrió en el pasado, ¿ya? Lo que ocurrirá en el futuro se fundamenta en lo que ocurrió en el pasado. En Génesis 3, después de la caída, el pacto de gracia comienza a correr y a correr. En la primera venida de Cristo, Él establece y confirma ese pacto con su sangre, pero el cumplimiento final de ese pacto ocurre cuando Él viene por segunda vez. Piensa que la primera venida del Señor
cumplió con la profecía de las 70 semanas de Daniel de forma literal. Pero también podemos decir que aún no se ha consumado la instauración completa del reino de Dios. El pastor Carlos Mena comenta: Cristo ha venido a inaugurar su reino, pero Él viene de nuevo para introducir la consumación de ese reino. Por eso es que oramos: venga tu reino. Aunque el reino de Dios es presente en un sentido, es aún futuro en otro. Vivimos ahora entre las dos venidas. Miramos con gozo hacia atrás a su primera venida y esperamos con expectativa su prometido regreso. La forma de leer Apocalipsis es en la tensión del ya, pero todavía. El ya, pero todavía. Todavía no despiertan. Incluso todo el Nuevo Testamento nos muestra esa realidad. ¿Somos más que vencedores en Él? Pero a veces somos vencidos por las tentaciones. Porque es ya, pero todavía. Voy a traer el bautisterio más. El ya, pero todavía no. Cristo reina sobre todas las cosas. ¿Y por qué Maduro todavía está ahí gobernando en Venezuela? El ya, pero todavía no. Anthony Joquema, el libro de Apocalipsis, en consecuencia, describe a la iglesia de Jesucristo. Escuchen. Describe a la iglesia como salvada, segura en Cristo y destinada a la gloria futura, pero todavía sujeta al sufrimiento y a la persecución en tanto que no llegue el esposo. ¿Ya? Esto nos da esperanza a nosotros. Apocalipsis 1:19. Miren lo que dice. Lo que Jesús le dice a Juan: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Aquí vemos cuál es la naturaleza de Apocalipsis. Las cosas que has visto son las visiones de Apocalipsis. Las que son expresan la realidad del reino de Dios que ha sido inaugurado con la primera venida de Cristo. Y las que han de ser después corresponden a todo lo que va a pasar en la historia de la iglesia hasta que Jesús vuelva. Y la forma en que este libro nos muestra estas cosas es a través de muchos simbolismos. Porque esta es una clase de literatura distinta, altamente simbólica, que combina elementos de profecía del Antiguo Testamento con el género apocalíptico. Aunque las visiones con frecuencia parecen raras para nosotros, afortunadamente el libro provee una serie de pistas para la interpretación. El versículo 20, miren lo que dice. Dice, Jesús está hablando, recuerden, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. Y uno se pregunta, ¿qué son estas 7 estrellas que has visto en mi diestra? Y de los 7 candeleros de oro. Fíjense que aquí el Señor está descifrando qué significa. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las, ¿qué cosa? Las 7 iglesias.
Vemos que generalmente Apocalipsis va hablando y también descifrando, por así decirlo, la profecía. Martin Lloyd-Jones, en su libro La Iglesia en los últimos tiempos, dice: el Apocalipsis comienza con candeleros, luego habla de sellos, trompetas, copas, bestias y cosas semejantes. Se transmite la verdad, pero de forma pictórica. Y creo que parte de los problemas con respecto a la interpretación del libro han surgido porque a menudo las personas se han olvidado de eso. Tenemos un deseo innato de considerar todo literalmente. Nos vemos que el propio libro nos dice al comienzo que está revelando las cosas de esta manera específicamente simbólica. Debemos leer este libro, hermanos, comprendiendo que no es un compendio de figuras raras que no tienen sentido o que están desconectadas de toda la historia de redención, sino como la exposición del Evangelio de Cristo, las verdades que necesitamos para vivir en esta era de los últimos tiempos. Comprender Apocalipsis entre el ya y todavía no nos ayudará a llegar al final esperanzados en las promesas del Señor. Ese es el propósito de Apocalipsis, hermanos. ¿Y cómo se lee Apocalipsis? El propósito es llenarnos de consuelo, llenarnos de esperanza y que podamos entender esta tensión entre el ya y el todavía no, para que podamos llegar ya sea hasta la segunda venida del Señor, si que estamos vivos para ese evento, o que lleguemos al final de nuestras vidas, pero con esperanza en que Dios es soberano y es poderoso sobre todas las cosas.